Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al tercer video de tu curso de colorimetría totalmente gratis. La verdad estoy muy contento con todos los mensajes que tuve en el video anterior. Muchas gracias por el apoyo. Espero que les haya servido todo el contenido que les estoy brindando. Lo hacemos todo sin fines de lucro, especialmente para que tengan lo mejor, todo el conocimiento totalmente actualizado, técnicas nuevas y siempre para poder ser el mejor colorista. Bueno, lo que vamos a hablar en el video de hoy, vamos a estar hablando de decoloraciones. Un tema querido y esperado por muchas personas que me han mandado mensaje. Y bueno, ya llegó el día, así que hoy vamos a hablar en general de decoloraciones. Vamos a hablar un poquitito de qué es todo esto de decolorar, qué es todo esto de aclarar el cabello, cómo funciona, de qué método o de qué manera se puede hacer una mejor decoloración, un mejor fondo, qué es un fondo de aclaración. Entonces, que no se hable más. Vamos a empezar con los valores de la decoloración. La decoloración va a tener otros valores que tenía la tintura. Entonces, ahora a la hora de decolorar, 20 volúmenes nos va a rendir 2 niveles de aclaración a los 45 minutos. Pero va a tener otro resultado a la hora y media de espera de esa misma decoloración. Voy a darles una tabla con los dos valores. El valor que van a tener con un volumen a los 45 de pose y el valor que van a tener a la hora y media. La decoloración, mientras más tiempo pasa, más sigue aclarando. Tiene un límite, obvio, que el producto se seque. Vamos a ir viendo un par de truquitos. Dijimos 20 a los 45, 2 niveles. Dijimos que a la hora y media va a tener 5 niveles de aclaración. 30 volúmenes a los 45 minutos va a aclarar 3 niveles y a la hora y media va a aclarar hasta 6 niveles. Y 40 va a aclarar 4 niveles a los 45 minutos y de 7 a 8 niveles a la hora y media. Obviamente depende la temperatura, depende el material en el cual está hilando el cabello y demás, pero estos van a ser los nuevos valores para ustedes, para lo que tiene que ver con decoloración. Nosotros vamos a hablar profesionalmente, vamos a hablar con lo que se llaman diluciones, que es la mezcla, qué cantidad de decoloración y qué cantidad de oxidante se genera para aclarar el cabello. Entonces, lo que tenemos que saber es que estándar, mayormente las marcas vienen para mezclar la tintura en una parte de decoloración, una parte y media de oxidante o una parte de decoloración y 2 partes de oxidante. Entonces, al castellano, todo esto es, si yo tengo una mezcla de 1 por 1,5, es, supongamos, 50 gramos de decolorante y va a ser una parte y media de oxidante, o sea, los 50 mismos que teníamos de colorante más la mitad. Tenemos 50 de deco, 75 gramos de oxidante. Y si es 1 más 2, o sea, una parte de colorante y 2 de oxidante, vamos a tener 50 gramos, por ejemplo, de decolorante y 100 gramos de oxidante, con un total de 150 gramos de masa de decolorante. ¿Sí? Eso es súper importante saber. Estos dos tipos de diluciones son para hacer una decoloración estándar con los valores que damos de oxidante. Después tenemos decoloraciones más suaves que las llamamos barrido o decapage, que es una parte de decolorante y 3 o 4 partes de oxidante y se hace con 10 volúmenes, es algo suave. De esta forma lo que hago es quitar el color del cabello sin aclarar más de un nivel la cabeza. Se hace para, por ejemplo, quitar un reflejo no deseado del cabello, se hace para sacar el color que acabamos de hacer si no quedó como la persona quería. Para esos casos usamos lo que es barrido, decapage, ¿sí? Bueno, y después tenemos lavado limpiante, que es la última dilución que vamos a hablar, la última en lo que es mezclas de decolorante, que es una parte de decolorante, 6 partes de oxidante. Eso sirve para, por ejemplo, sacar mínimamente los restos de color del cabello y cambiar el matiz. Hay que tener en cuenta esto. Si yo sé que 20 volúmenes pueden lograr 5 niveles de aclaración a la hora y media, voy a usar 20 volúmenes antes que 30 o 40, tardando 45 minutos. ¿Por qué? Porque lastimarían menos el cabello. Al tener menos volúmenes se lastima menos la fibra capilar. Yo prefiero usar un volumen más bajo
y esperarlo más tiempo que usar un volumen más alto para ahorrar tiempo. Porque ahorrar tiempo significa sacrificar salud del cabello y eso no está bueno. Lo principal que tenemos que hacer entonces a la hora de colorar es ser conscientes de cuidar la estructura del cabello de nuestro cliente o clienta. De esta manera les vamos a garantizar un mejor resultado y posiblemente nos vuelvan a elegir para hacer el trabajo. Bueno, de colorantes, marcas, cuál es bueno, cuál es malo, qué cambia un decolorante económico de uno más caro. Yo si les tengo que recomendar, yo les recomiendo siempre comprar los mejores decolorantes, obvio, porque aclaran más, porque dejan mejor el cabello, porque me permiten a mí trabajar con más confianza, con más seguridad, pensamos menos, por así decirlo. Pero a veces no están las posibilidades y tenemos que saber utilizar cualquier tipo de decolorante. Tenemos que entender, lo que sí tenemos que entender es justamente que no vamos a tener el mismo resultado con un decolorante económico que con un decolorante costoso. ¿Por qué? Porque los materiales, la materia prima con la que fue hecho no es la misma. No es lo mismo un decolorante que tenga malos componentes, que lastime el pelo, que un decolorante que pueda quitar el pigmento de ese cabello sin lastimar tanto la cutícula, que es lo que le da el brillo y lo protege. Siempre que compramos un decolorante de mejor calidad, protege más la cutícula. Y un pelo con la cutícula protegida es un pelo brilloso, un pelo sano, un pelo de mejor calidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer a la hora de comprar un decolorante es no subestimarlo y no pensar que porque es más costoso estoy pagando una marca, sino que estoy pagando la seguridad y la confianza en que el resultado va a salir, como yo lo espero. Empezamos a hablar de decoloraciones, recién ahora. Lo que vamos a hablar un poquito más es de oxidantes para con la decoloración. El oxidante también es importante tenerlo en cuenta, porque con un mal oxidante el decolorante a la hora de actuar se corre de la zona donde yo necesito generar esa decoloración, se empieza a chorrear por la cara de la persona, empieza a licuarse, empieza a hacer cosas que yo no necesito que haga, por lo cual se puede ver perjudicado mi resultado final. Entonces también es importante invertir en el oxidante. Obviamente no comprar por ahí el más costoso, sino uno que yo sepa que por lo menos tiene una calidad para poder trabajar tranquilo y sin problemas. Eso es lo que yo necesito a la hora de hacer un trabajo de decoloración. Cuando nosotros estamos decolorando el cabello, sabemos los valores que nos van a dar cada tipo de oxidante. Pero tenemos que entender que a la hora de decolorar vamos a encontrar un fondo de aclaración diferente en cada caso. Entonces, a ese resultado que vaya encontrando en el cabello cuando lo voy aclarando, que en algunos casos se pone naranja, en otros amarillo, en otros se pone amarillo más pálido, cada color de esos es un fondo de aclaración y se lo contrarresta con tintura, pero hay que saber qué resultado voy a obtener para saber qué tintura utilizar. Entonces, antes de meterme en el campo de las neutralizaciones, de cómo sacar un reflejo, cómo lograrlo y demás, vamos a estudiar los fondos de aclaración, que es ese resultado que obtengo al decolorar. Punto final. Vamos a darle colores a cada resultado, a cada nivel y un número de fondo para nuestro cálculo de color. Sabíamos que tenemos negro, moreno, castaño oscuro, castaño medio, castaño claro, rubio oscuro, rubio medio, rubio claro, rubio extra claro y rubio clarísimo o platinado. Cada uno de estos va a tener un color de fondo que es el resultado al cual yo necesito llegar para aplicar el color. Cuando decolore el cabello y quede rojo intenso, voy a estar en un nivel 4. Cuando quede un rojo un poco más claro, va a quedar en un nivel 5. Cuando quede un rojo más anaranjado va a quedar en un 6. Cuando esté completamente naranja va a estar en un 7. Cuando esté entre amarillo y un poco anaranjado va a estar en un 8. Cuando esté amarillo patito va a estar en un 9. Y cuando esté amarillo claro va a estar en un 10. También vamos a nombrar al 3, al 2 y al 1, pero mayormente nunca los vemos porque cuando decoloramos siempre decoloramos por encima de esos 3 números. Pero los fondos de aclaración del 3, del 2 y del 1 va a ser del 1 azul, del 2 que es moreno va a ser violeta y del 3 violeta rojizo.
Pero obviamente todos esos colores tienen un número. Por ejemplo, vamos a empezar del nivel 6. El nivel 6 es rojo anaranjado, o si le ponemos un número como en la carta, se vería parecido a un 664. ¿Por qué? Porque es más rojo que cobrizo, más rojo que anaranjado. El 7 es completamente naranja y en la carta el único color que encontramos así, por lo menos completamente naranja y claro, tenemos al 744, 7.44. En el nivel 8 encontramos más amarillo que anaranjado, entonces el fondo de aclaración del número 8, amarillo anaranjado, va a ser un 834. Y en el número 9, el amarillo patito, va a ser un 933, ya que está a la altura de aclaración 9 y tiene el fondo súper dorado y amarillento. Y en el 10 vamos a llamarlo 1003. ¿Por qué? Porque es apenas amarillo. Cuando tenemos un 1003 y el 0 está delante del 3, el 0 significa que se diluye el pigmento, que es más suave. Pero supongamos en una carta tenemos un 1030, el 0 atrás del número 3 o atrás del número del reflejo lo intensifica. O sea que tendríamos un 10 dorado intenso. Esto es muy importante y un dato importante a la hora de leer una carta o de entender un fondo de aclaración. Ya tenemos los valores del fondo, tenemos los valores de los oxidantes. Ahora vamos a hablar de ejemplos y cuestiones a la hora de trabajar. No es lo mismo una decoloración global, que es la decoloración que se aplica directo en la cabeza, que una decoloración empaquetada, que es lo que se hace cuando hacemos una iluminación, un balayage, un trabajo de mechas, highlight, ombre y todo tipo de mechas y de técnicas que encontremos en internet. Entonces vamos a saber y vamos a entender de a poquito qué valores tengo que utilizar en cada caso. Cuando yo tengo que aclarar un cabello corto o un cabello medio o un cabello largo, siempre empiezo a aclarar de las puntas hacia la base. Primero empiezo aclarando las puntas sin tocar el cuero cabelludo y cuando me estoy acercando al resultado, a lo último recién toco la base. ¿Qué pasa? El primer centímetro del cabello, solamente esta partecita aclara en media hora, en 45 minutos, a un nivel súper alto, con cualquier tipo de volumen, porque el pelo no está queratinizado, puede salir el pigmento tranquilamente. Pero cuando supera el primer centímetro de crecimiento, cuesta muchísimo más sacar el pigmento. Por eso cuando nos decoloramos, el que ya se hizo alguna vez una decoloración solo por lo menos, notó que el crecimiento le quedaba mucho más claro que las puntas. Entonces eso vamos a aprender a contrarrestarlo a la hora de decolorar. Lo que vamos a hacer es encargarnos del largo primero y cuando ya llegamos ahí recién hacemos un crecimiento de decoloración. De esta forma no vamos a hacer sufrir al cuero cabelludo ni al cabello de más. Eso es importante para que no le esté ardiendo ni picando tanto la cabeza al cliente. Otro dato curioso e importante es que no nos tenemos que pasar de los 20 volúmenes a la hora de tocar el cuero cabelludo. Si bien con 30 o con 40 también se puede decolorar, no en el cuero cabelludo, porque corremos el riesgo de ampollarle el mismo a la persona que está siendo decolorada. Por favor tengan mucho cuidado. Lo que yo recomiendo es no más de 20 volúmenes a la hora de hacer su decoloración. De esta forma se van a garantizar que no esté incómoda esa persona o que no tenga ningún tipo de problema. Es recomendable también hacer una prueba de alergia antes de arrancar a hacer el trabajo. Pero si no tuve el tiempo y no pude, y yo sé que la persona me cuenta a mí que se suele decolorar, entonces puedo arrancar con confianza sin superar esa cantidad de volúmenes. ¿Cuándo decoloro con 20? ¿Cuándo con 10? ¿Cuándo con 15? Dependiendo los niveles de aclaración que necesite. El nivel 10 y el nivel 15 no los puse en la tabla anteriormente porque son de un resultado muy bajo, pero sí se utilizan mucho para la base, para el crecimiento. Entonces los valores que van a tener es el 10 va a aclarar de 1 a 3 niveles. 1 a los 45 minutos y 3 va a aclarar a la hora y media de pose. El de 15 está entre medio del de 10 y el de 20. No tiene un resultado
técnicamente exacto, pero te va a garantizar de 1 a 3 niveles y hasta podría un cuarto nivel. Así que lo que yo recomiendo es tratar de ir con lo mínimo posible, pero que me garantice el resultado final hasta qué nivel quiero llegar. Es importante saber que cada decolorante tiene su tiempo, depende mucho del oxidante con el cual lo anexe, y la calidad del decolorante nos va a marcar la velocidad de aclaración y el cuidado de la fibra capilar. Los resultados son estándares, los resultados son universales y va a depender también de la cantidad de depósito que hagamos y el tipo de pelo y el grosor de pelo. Eso es muy importante a la hora de trabajar con decolorante, entender que puede haber variación en los resultados dependiendo del caso. Bueno, espero que la información les haya sido útil y muchas gracias por ver el video hasta acá. Prometo en el próximo video hablar de los sistemas Plex y cómo funcionan. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias por la buena onda en los comentarios. Me dan más fuerza para hacer más contenido. Hasta tu próxima clase. Nos vemos.